Pulso Unicen. Los viernes a las 19 horas nos ocupamos de pensar nuestra universidad, su vinculación con la comunidad y el rol de sus actores institucionales. Desde ahora y hasta las 20 horas, Pulso Unicen. Conducen Matías Afora y Javier Pereira. Pulso Unicen. Buenas tardes, bienvenidos una vez más, sexta edición de Pulso Unicen. Mati, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Javi, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Lindo está el clima, ¿no? Me viste manga corta. Sí, te veo que es medio veraniego. Muy veraniego. Yo de campera, no, todavía no, como que no entré en clima, pero bueno. ¿Vos viniste en bici, no? No, y nada. No, viste que el deporte por ahí no es mucho lo mismo. Fue una situación forzosa, ya te lo comenté, no me mandes al frente con la audiencia, por favor. Porque pareciera que vengo yo de hacer deporte porque estoy de verdad, venía corta y vos estás como acalorado. Che, bueno, vamos a lo nuestro, Mati. Hoy tenemos una invitada en el piso, Martina Olmos, vicepresidenta de la FUCBA, y vamos a tener una entrevista telefónica, un compañero, Cristian Guglielmenotti, o Minotti. ¿Lo dijiste bien? ¿No lo dijiste bien de entrada? Sí, lo dije bien de entrada, bien, bueno. Debe estar recontento. Es un medio trabalengua el apellido, pero ahí lo vamos a tener vía telefónica a Cristian. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de esto que ha sido el nuevo proyecto de financiamiento universitario. Así que bueno, vamos a ir entrando por ese temita. Mati, ¿qué te parece? Sí, Javi, el miércoles de la semana pasada se presentó en la Cámara de Diputados la ley de financiamiento, el proyecto de ley de financiamiento presupuestario universitario. Algo estuve viendo ahí, sí que representantes de las universidades, donde también estuvo nuestro secretario general de la FATUN, me refiero a Walter Merkins. Bien. Sí, la verdad que me parece importante, Javi, primero, refrescar un poco el por qué se tuvo que llegar a esta propuesta de proyecto de ley. Bien. Recordemos que desde el 2023 nuestra universidad y todas las universidades nacionales del país están asfixiadas presupuestariamente, no hay presupuesto para gasto de funcionamiento, para ciencia y técnica, para extensión, los salarios están perdiendo poder adquisitivo todos los meses, no estamos teniendo paritarias. Los aumentos son de forma unilateral y siempre por debajo de la inflación, y a medida que pasa el tiempo se está complicando cada vez más. Se habla de un 35-40% más o menos de poder adquisitivo. Mati, ¿tenés ese dato? ¿Cómo es el tema de los salarios? Sí, el 70% de los trabajadores de la universidad, cuando digo trabajadores digo docentes y no docentes, están por debajo de la línea de la pobreza. Bien. Esa es la situación que hace que la comunidad universitaria de forma organizada confeccione este proyecto de ley y que llevó a presentarlo el miércoles de la semana pasada. Que recordamos ya hubo un proyecto de ley el cual fue vetado. Claro, sí, este proyecto de ley es muy similar al del año pasado, en el cual podríamos decir que tiene dos pilares. Uno, en cuanto al funcionamiento, bien, propiamente dicho de las universidades, y también junto con él van el de financiamiento de ciencia y técnica, el de financiamiento de extensión y el de financiamiento de los hospitales universitarios. Esta ley en sus primeros artículos determina de que haya una actualización al 1 de enero del 2025, en caso que se apruebe obviamente, y después actualizaciones bimestrales en base a la inflación que determina el INDEC. Bien. Y una segunda columna, digamos, o un segundo pilar en cuanto a lo salarial, ¿no? Bien. Que habla obviamente de los trabajadores en general, engloba docentes y no docentes, y lo que determina esta ley es que los salarios se actualicen por la inflación acumulada desde el 1 de diciembre del 2023 hasta la fecha de promulgación de esta ley. Habla específicamente de recomposición salarial, es algo muy importante obviamente para todos nosotros, que recordemos, se llega a este extremo de presentar un proyecto de ley porque el Poder Ejecutivo no nos da las respuestas frente a nuestras inquietudes, digamos, y nuestra situación. Entonces se acude al Poder Legislativo para solucionar la situación de las universidades nacionales en forma conjunta. Cuando hoy dije la comunidad universitaria organizada, me refería porque confeccionaron esta ley los representantes de todos los miembros de la comunidad. Perfecto. Los sindicatos docentes a nivel nacional, nuestra FATUN a nivel nacional,
los representantes de los estudiantes mediante la fuga y los rectores nucleados, digamos, lo que es el CIN. Así que es una propuesta, un proyecto de ley que sale de la comunidad universitaria, pero en realidad atrás hay toda una petición en defensa de la universidad pública, de la sociedad argentina en general, que esperemos que los legisladores en el año 2025 estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Perfecto. Mati, ¿y le podremos comentar un poquito a la audiencia cómo son los pasos, tal vez, para que llevar este proyecto de ley a que sea ley? Digamos, ¿qué es lo que tiene que atravesar? ¿Cómo se tiene que pulir este proyecto? Sí, a ver, una ley para que sea justamente promulgada como ley, en primera instancia se puede presentar en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Bien. En el caso de esta ley específicamente se presentó en la Cámara de Diputados. Eso vuelve a la Cámara de Diputados, la Cámara de origen de esta ley. Y en la Cámara de Senadores, la Cámara revisora, se le dice. Perfecto. Más técnicamente hablando, ¿no? En este caso se presentó, como bien digo, en la Cámara de Diputados, que bueno, en caso de que se apruebe, pasa a la Cámara de Senadores. En caso que la Cámara de Senadores también lo apruebe, va al Poder Ejecutivo. Bien. El presidente de la Nación tiene facultades de tomar dos tipos de decisiones. O también la aprueba y se promulga, bien, o la veta, que fue lo que vos decías que pasó el año pasado. Exacto. En el caso de que se vete, vuelva a la Cámara de origen, y para su aprobación, de nuevo, ya necesita un mínimo de 2/3 de los votos. Bien. Si se logra ese 2/3 de los votos, pasa a la Cámara de Senadores y con la misma, digamos, con 2/3 de los votos también, si se llega a conseguir, se promulgaría más allá del veto. Perfecto. Entonces, para sintetizar, Cámara de Diputados se aprueba, Cámara de Senadores se aprueba, Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, si lo aprueba, se promulga. Si lo veta, vuelve a la Cámara de Diputados. Si se aprueba con 2/3 de los votos, vuelve a la Cámara de Senadores. Y si se aprueba con 2/3 de los votos, se promulgaría la ley, aunque exista el veto. Es perfecto. Muy clarito lo tuyo, Mati. ¿Qué te parece si salimos con un cortecito musical, una cortinita musical, o antes querés agregar algún temita pendiente? No, mencionar que, bueno, esperemos que, a ver, es de gran importancia esta ley de presupuesto universitario, Javi. Me parece que de nuestro pequeño lugar tenemos que darle la importancia que merece, comunicarla, divulgarla, estar atento a ver qué es lo que sucede. Desde este programa obviamente vamos a estar siguiéndola, seguramente sea tema recurrente en los próximos programas. Vi un formulario ahí donde uno puede adherir en apoyo a que se promulgue este proyecto de ley, ¿no? A promover este proyecto de ley que encauce, ¿no?, las vías para que tenga un resultado positivo en cuanto a lo que aprobación me refiero. Sí, es una junta de firma digital, exacto, Javi, ¿no? Exacto, es como una especie de aval, tal cual, pero digital. Digital, exacto. Eso está muy bueno porque, bueno, es mucho más sencillo, más dinámico, más masivo, ¿no? Porque se puede divulgar por totalmente, las redes sociales, bueno, y demás. Lo vamos a estar difundiendo por las redes sociales a quien le haya llegado, obviamente. Pedimos por favor que se sume a la lucha. Exacto. Comparta, y bueno, ayúdenos a promover este nuevo proyecto. Sí, Javi, yo creo que es una petición de todo el pueblo argentino que las universidades nacionales estén financiadas como corresponde, ni más ni menos. Totalmente. Recuerdo el 23 de abril del año pasado, la primera marcha en defensa de la universidad pública. Me tocó marchar en la ciudad de Buenos Aires, éramos alrededor de 800.000 personas. Fue histórica, una marcha épica, la verdad que me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Marchamos del Congreso hacia la Casa Rosada y ahí, bueno, quedó bien en evidencia el apoyo de la sociedad argentina hacia las universidades públicas. Y me parece que en este año, o quiero que parezca, digamos, ¿no? Uno también a veces es la óptica en que lo ve, yo suelo ser optimista. Sí. Y me parece que este año hay un escenario un poquito más optimista por el hecho de que son las elecciones legislativas. Totalmente. Todo año electoral es distinto al no electoral. El año pasado fue un no electoral, este año es un año electoral. Y por ahí, a los senadores y diputados que tengan que votar en contra de la universidad pública puede llegar a tener un costo político más alto que el del año pasado. Por ese motivo me parece que hay un poquitito más de esperanza, y si aprueba esta ley viene a cubrir, digamos, gran parte del motivo de nuestra lucha que venimos llevando adelante. Además que está muy en claro hoy por hoy el apoyo de la sociedad para las universidades.
recordemos que, bueno, también lo hablamos con uno de nuestros entrevistados, que fue el doctor Marcelo Aba, que hablamos, no sé si te acordás, en un principio con este nuevo gobierno que buscaba romper el vínculo entre la sociedad y la universidad, difamando, ¿no? En todos los sentidos a la universidad. Y bueno, que el tiempo fue poniendo nuevamente a la universidad donde tiene que estar, y hoy por hoy se puede decir que tenemos el respaldo y apoyo de la sociedad, y creo que este reclamo justo desde el punto en que se lo mire es también acompañado por la sociedad. Sí, Javi, cabe mencionar, que me estaba olvidando, que en el caso de que esta ley se apruebe, no generaría ningún impuesto nuevo, no generaría ningún déficit fiscal. Muy bien, dato muy importante ese, sí, Mati. No toca los fondos coparticipables de las provincias, eso me parece muy interesante, estratégico, digamos, sí, para que los gobernadores apoyen la ley. Y hoy la universidad pública no está dentro de lo que sería el PBI, no llega a ser financiada con el 0,5% de nuestro PBI. Lo que busca esta ley es tratar de llegar al piso del 1% y de forma digamos, escalonada, lograr de acá al 2031 llegar al 1,5% de nuestro PBI, que realmente no es algo significativo en cuanto a la masa. Si lo hablamos de valores nominales, si nuestro PBI es de 100, hoy se está financiando las universidades nacionales con el 0,5%, y con esta promulgación de esta ley estaré buscando llegar al piso del 1%. Así que realmente no hay más que, digamos, no hay fundamentos más allá del odio hacia la universidad pública, pareciera, porque no hay ningún tipo de desequilibrio de ninguna índole, ¿no? No, yo creo que este nuevo proyecto de ley tiene un muy buen futuro. Ojalá, ojalá. Y bueno, realmente repito, nos vemos obligados a presentar este proyecto de ley porque, bueno, desde el Poder Ejecutivo no nos dan respuesta a nuestros reclamos, no tenemos paritarias, nos dan los aumentos de forma unilateral, siempre por debajo de la inflación, y bueno, acudimos al Poder Legislativo para que las universidades públicas sigan siendo un pilar fundamental de nuestra sociedad argentina. Javi, en el próximo bloque nos vas a estar acompañando Martina Olmos, que bueno, es, como bien dijiste, vicepresidenta de la FUCBA, la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires. A mí me gusta decir que la FUCBA es como el centro estudiante de los centros de estudiantes, ¿no? Es como la federación que nuclea todos los centros de estudiantes de cada una de las facultades, que van a ir a elecciones. Nos va a estar contando un poquito de eso. La federación o la FUCBA suele, digamos, luchar por aquellos motivos que son transversales a todos los estudiantes, el comedor, becas, deportes. La verdad que es una herramienta muy útil para los estudiantes. Martina nos va a estar contando un poquito de eso. Vamos a ir facultad por facultad a ver cómo vienen los hechos electorales. Y para ir entrando en clima, hemos elegido esta semana la Facultad de Ciencias Humanas, que va a las urnas. Y bueno, dos de sus agrupaciones que se enfrentan en las urnas, Franja Morada y Feguasoma, nos mandaron un videito que vamos a estar compartiendo en el primer corte y en el segundo, en donde bueno, van a hablar de su propuesta, de su plataforma política, y bueno, como para ir entrando en clima a la entrevista de Martina. Espectacular, Mati, muy clarito lo tuyo. Me faltó decir eso, que seguimos todavía con la atmósfera de elecciones, si bien ha pasado lo que es elecciones de la parte de gestión, de universidad y de facultades, seguimos ahora con lo que es el claustro no docente, con el claustro estudiantil, que también elige a sus representantes. Así que bueno... Institución democrática si las hay, la Universidad Nacional, ¿no? Que la verdad que es muy rico. Y no quería dejar pasar el dato que, bueno, Martina Olmos es estudiante de esta casa. De la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Así que, bueno, nada, agregar ese datito muy ahí. Muy bien representada está siempre la Facultad de Yo me siento muy identificado, la llevo bajo la piel. Me parece perfecto. Che, Mati, no entretenemos más a la gente y los dejamos con un poquitito de música de la mano de Melissa Manrique. Y hoy tenemos en lo que sería streaming a Gina, que nos está acompañando ahí también desde la técnica. Vamos entonces a un bloquecito musical. En estas elecciones proponemos un nuevo SETCH, transparente, accesible y con rendición de cuentas, una fotocopiadora que funcione y becas de kits de estudio. Además, creemos que Humana se reforma con más permanencia y graduación. Por eso proponemos la suspensión de clases durante los llamados de mesas con mayor concurrencia, como abril y septiembre, y a la vez facilitar las herramientas virtuales para quienes están cursando a distancia o escribiendo sus tesis o TFIs lejos de tanto. Además sabemos que no puede haber permanencia ni bienestar si no se abordan las prácticas violentas que ocurren dentro del ámbito académico.
Por eso impulsamos la creación de un protocolo que actúe y prevenga frente a estas situaciones dentro de nuestra facultad. Como así también buscamos impulsar la creación de una bolsa de trabajo digital donde empleadores y estudiantes puedan vincularse, como también la creación de espacios de concientización sobre salud mental. Queremos más formación académica y profesional. Acceso real a ayudantías y pasantías, jornadas, charlas y un congreso de ciencias humanas que nos posicione a nivel nacional. Entonces, ¿qué nos mueve? Nos mueve la convicción de que otra FCH es posible, una más justa, democrática y con estudiantes protagonistas. Este año Humana se reforma con vos. ...63 radios de universidades nacionales de todo el país. Cientos de personas trabajando en una comunicación federal y democrática. Atravesando regiones, climas. Seguimos en Pulso Unicen, siendo las 19:20 horas. Ya tenemos con nosotros a Martina Olmos, vicepresidente de la FUCBA, recordamos nuevamente. Y como te dije en el bloquecito anterior, que ella es estudiante de esta casa de estudios. Ya se te cae la baba. Obviamente. Por las facultades sociales. Obviamente bajo la piel la facultad. Habla muy bien de vos, Javi, igual que seas así. Así que... Bueno, Marti, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Marti, bueno, la verdad que antes del bloque anterior, digamos, veníamos charlando sobre tu rol como vicepresidenta de la FUCBA. ¿Qué era más o menos la FUCBA? Por lo menos di mi definición. Como estudiante fui uno de los que en su momento, no te voy a decir los fundadores, pero en la segunda camadita, me sumé en el segundo año desde que se fundó la FUCBA. En su momento la agrupación estudiantil en la que yo formaba parte tenía la Secretaría General, unos años más tarde la vicepresidencia en 2 ocasiones, así que medianamente estoy familiarizado con lo que es la FUCBA, no sé si los oyentes del otro lado, por lo cual Marti, si nos querés comentar más o menos qué es la FUCBA en base a tu definición, ¿no? A lo que vos sentís. Sí, un poco la definición que más lo resume es como el centro de estudiantes que está por encima de los centros de estudiantes, como que agrupa a todos los centros de estudiantes de las unidades académicas de las 4 sedes de nuestra universidad en un organismo que nos reúne, nos integra, nos permite dar discusiones un poco más amplias y que me parece fundamental, sobre todo atendiendo esto a la regionalidad que es muy particular de nuestra universidad, que se necesitan como organismos donde se puedan dar esas discusiones, donde nos podamos encontrar y donde podamos poner en común qué es lo que viene haciendo el movimiento estudiantil, para dónde hay que ir, cuáles son los horizontes, cuáles son las fallas, qué hay que mejorar, como un organismo que busca hacer eso, cumplir ese rol y estar también un poco como, si se quiere,
viendo que en todas las facultades la política suceda de la forma más ordenada, más acorde y democrática posible. Perfecto, Marti. Y contanos un poquito y contarles a la audiencia cuál es tu rol como vicepresidenta dentro de lo que es la FUCBA. Sí, la vicepresidencia es como un rol medio particular, como que es quien está en el equipo de gestión, en los 3 cargos de gestión principales, pero al mismo tiempo no es como quien nuclea todo el poder de decisión. Sí estamos ahí ocupándonos de las juntas, de que los espacios, la FUCBA se reúne en 2 espacios particulares, que son las juntas representativas y las juntas ejecutivas, además del Congreso de Federación, y mi rol un poco es estar ahí conduciendo esos espacios. Como a nivel estatuto, mi rol implica eso. Muy bien, Martín. Y a nivel, obviamente, sede Olavarría, sería la máxima autoridad, ¿no? Porque entiendo que el presidente o la presidenta viene de la ciudad de Tandil, y en tu caso, la vicepresidencia de acá de la ciudad de Olavarría. Sí, la vicepresidencia es de acá de la ciudad de Olavarría, de la Facultad de Sociales, con mucho orgullo. La Secretaría General también es de la Facultad de Ciencias Sociales, de una compañera de acá, de la otra agrupación que está en la Faxo, pero también quedó en la ciudad de Olavarría. Bueno, siempre Olavarría bien representado. Por supuesto. Lo digo en todos lados, eso yo, obviamente. Y desde las facultades sociales. Bueno, eso ya depende de ustedes, digamos. No me puedo sumar a eso. Soy muy meloso, ¿no? No me puedo sumar. Marti, vamos a repasar, si te parece, brevemente, unidad académica por unidad académica. Le volvemos a contar a la audiencia de que hay elecciones estudiantiles en todas las facultades, son simultáneas, entiendo, se van a dar en los mismos días. Sí, el 11, 12 y 13 de junio, que es la semana que viene. Ya estamos ahí, a la vuelta de la esquina. Yo escuché por ahí que nos va a atravesar un paro docente, 11 y 12, no sé si está saltando, Marti. Algo había escuchado, el año pasado también hubo una medida de protesta en el medio de las elecciones, eso complejiza, pero habla del contexto en el que están las universidades y habla de una discusión que está atravesando todos los espacios de transitar la universidad pública. Marti, empezamos, ¿te parece, de local? Vamos con la ciudad de Olavarría. ¿Qué estaría pasando en la Facultad de Salud, de Sociales y de Ingeniería con respecto a las elecciones estudiantiles? En la Facultad de Salud están los compañeros del Espacio Popular Estudiantil, que son conducción hace 3 años, si no me equivoco, y que son única lista. En Ingeniería está el MEI, que también son única lista y están hace un tiempo ya. Sí, déjame mencionar que hoy los chicos del MEI tienen un torneo de truco, que bueno, teníamos pensado, Javi, defender el título porque somos los campeones de las facultades sociales, pero en este caso se complejizó. Cumpleaños de tu hija. Sí, exacto. Bueno, mañana el cumple de la chiqui. Hay prioridades. Sí, obviamente hay prioridades. Y también que era de la 3. Padre y de una niña, claro, olvidate, no. Lo que me pida. No, olvídate. Es tu debilidad, supongo. Las 3. Las 3 son tu debilidad. Exacto. Y bueno, pero complejizaba también porque había que sumar a alguien más. En este caso era de 3. Era de 3. Exacto. A diferencia el anterior fue de 2. Bueno, y no sé si el título de campeones nos queda bien o por ahí demasiado grande, Mati. No, nos queda bien. No, mentira. Bueno, igual vamos a estar pasando a saludar a los chicos del mail, a acompañar ahí un ratito. Sí, por supuesto. Y bueno, y después pasaremos a saludar. A saludar un ratito, aunque sea. Así que la ciudad de Olavarría. Me queda Sociales. Donde está el MES, que es el Movimiento Estudiantil de Sociales, que es una agrupación que conduce hace 6 años el Centro de Estudiantes, creo no estar errando los años, y está la agrupación de la que con mucho orgullo formo parte, que es el Frente Estudiantil Popular de Sociales, que estamos hace 2 años, esta es nuestra tercera elección, dando ahí la discusión. Muy bien. Muy democrático, muy lindo, ¿no? Me lleva a viejas épocas. Se disfruta mucho el hecho electoral, digamos, desde el punto de vista de estudiantil. Bueno, la ciudad de Azul. Azul están PUA como lista en Derecho y está Nuevo Foco en Agronomía. Bien, ninguno de los dos van a elecciones con otras agrupaciones, lista única. Tengo entendido que no. Bien, perfecto. Vamos a la ciudad de Tandil. Tandil tiene un marco un poco más amplio, más bien de ciudad, bien universitaria. En Humanas está los compañeros de la FEUA Soma y la Franja Morada. Sí, Marti, ahí me gustaría hacer un paréntesis. Ambas agrupaciones que acabas de nombrar nos mandaron un videíto que bueno, recién acabamos de ver el
la Franja Morada Humana. Exacto, para quienes nos siguen por formato de streaming, pudieron ver el videíto. Bueno, quienes están en la radio, no sé si lo han podido escuchar, entiendo, sí, por lo que me dijo Meli. Y bueno, al finalizar este bloque, los chicos también de FEUASOMA van a estar pasando su videíto, contando sus propuestas, lo que han hecho y demás. Así que Facultad de Humanas, a elecciones, 2 agrupaciones, FEUASOMA y Franja Morada. Sí. ¿Por dónde seguimos? Económicas, está la Franja, que son quienes conducen actualmente el centro de estudiantes. En Exactas está AMU y está Exactas en Acción, que es una agrupación que se formó el año pasado y que estaría yendo por su 2.º año. En Arte está Bisagra y la María Eve, que también es una agrupación medio joven que se formó el año pasado. Y me queda Veterinarias, que está en La Vallada. Bien, como única lista. Bueno, para todos los que nos están escuchando, entiendo, Martina, decime si me equivoco, que estas elecciones estudiantiles, en base a la cantidad de estudiantes que vote a cada una de las agrupaciones, juntan congresales, los cuales después tienen votos, X cantidad de congresales, que suman en el Congreso de Federación de la FUCBA, ¿no? ¿Es sí, así? No quiero dejar fuera igual a los compañeros de Quequén, de la subsede de Quequén, donde está la agrupación LIFE, que conduce y son única lista. Bien, ya me estaba olvidando, ese fue error mío. Sí, y retomando la pregunta, sí, según la cantidad de votos, se hace como la distribución de los congresales que vota en el Congreso de la Federación. El año pasado en el Congreso de la Federación, ¿hubo dos líneas, 2 listas, 3, 4, una sola? ¿Cómo fue el año pasado? El año pasado logramos un frente electoral donde se pusieron en juego algunos acuerdos, que es el Frente Primero La Patria, integrado por el MEIPES, la regional MEIPES, y nosotros, que somos el FUMP, pero ahora estamos como en medio de un proceso de transición, bien, pero el FUMP. Bien. Con ese acuerdo estaba la otra lista de el FRECAM. Creo que esas eran las únicas 2 listas, si yo no me acuerdo mal. Nada, y después de un montón de discusiones, de pensar un proyecto político, de armar una plataforma electoral, de dar un montón de charlas, entendimos en ese momento que lo mejor era armar un frente que, no sé, frente a las discusiones que se estaban dando, frente a lo que venía siendo la política del gobierno nacional, se necesitaba cierto nivel de madurez política de parte del movimiento estudiantil, de decir, bueno, las diferencias las dejamos de lado porque entendemos que la prioridad está en dar ciertas discusiones que no tienen que ver capaz con las discusiones más chicas que nos diferencian. Sí, fue en la Ciudad Azul, si mal no me acuerdo. En mi caso participé, fui ahí a la inauguración, por decirlo, del Congreso. Obviamente después nos retiramos porque es un espacio de los estudiantes, digamos, ¿no? Fuimos como a bancar, digamos, y a hacer frente a la invitación que nos hicieron como a Tumba, como sindicato no docente. Y bueno, dentro del Congreso, más allá del hecho electoral, también hay como talleres, ¿no? Hay como... ¿Nos querés contar un poquito de eso? Sí, los congresos de federación son como un espacio que para mí es muy importante, que es como medio el único momento donde todas las agrupaciones de toda el UNICEN, que esto, vuelvo a la regionalidad, capaz no nos permite reunirnos y charlar todo el tiempo. Somos un montón, estamos todos distribuidos, hay que viajar y demás. Entonces el congreso es como el único momento en el año en donde nos encontramos los estudiantes para discutir cosas que tienen que ver con los estudiantes. Y sí, la idea todos los años es que sea un espacio, además de la situación electoral que lo convoca, que sea un espacio de eso, de discusión, de formación política, en donde veamos en qué anda cada facultad, entendamos cuáles son las problemáticas particulares de cada sede, de cada unidad académica, y veamos qué es lo que tiene para dar y para decir el movimiento estudiantil respecto a esas cosas. ¿Este año en qué ciudad toca el Congreso? En Olavarría. Estamos locales. Perfecto. Bien. También me trae lindos recuerdos cuando recién la Facultad de Salud fue designada como tal. El primer congreso justo tocó ahí. Fue muy lindo, digamos, ese congreso, que justamente salió la presidencia de esa facultad, que si mal no me acuerdo fue la primera presidenta mujer de la FUCBA. Caro Rodríguez, si nos está escuchando le mandamos un beso. Sí, bueno, se me vino eso a la mente. Martu, ¿hay fecha de elecciones de FUCBA? Por lo general se hace 30 días después de que termine el acto eleccionario en todas las unidades académicas.
Después hay como medio un par de días entre que se terminan de enviar las actas y como que se regulariza la situación más burocrática, pero suele ser 30 días después de las elecciones estudiantiles de cada unidad académica. La FUCBA, más allá de las discusiones por ahí más globales, ¿no? que son transversales a todo el movimiento estudiantil, no sé, se me ocurre el comedor, las olimpiadas, el precio del menú, y demás, suelen trabajar situaciones particulares o problemáticas particulares de alguna unidad académica que por ahí el centro estudiante necesita apoyo más grande o más fuerte, digamos, del resto de los centros estudiantes de las distintas unidades académicas. Y si por ahí conoces algún ejemplo que pueda ser de referencia para la audiencia por ahí que no conoce cómo es la tratativa de estos temas. Sí, por lo general es una responsabilidad de la conducción de la FUCBA intervenir cada vez que un centro de estudiantes te convoque a decir como, bueno, ya que hay una situación que no estamos pudiendo resolver, a ver si nos pueden dar una mano. Tampoco es que la FUCBA tenga las respuestas a todos, ¿no? Pero en ese sentido, el ejemplo que se me ocurre, que es de los más comunes en donde la FUCBA suele intervenir, que es cuando en momento de elecciones, por cuestiones particulares de cómo se viene dando la discusión política, se necesita un externo que sea como medio fiscal de que las elecciones transcurran de la manera más correcta y acorde que se pueda. Perfecto. Claro, siempre hablando de lo que son elecciones de centro de estudiantes, ¿no? Exacto. Porque las elecciones de cogobierno están reglamentadas por, si mal no recuerdo, la ordenanza de la 2990, que bueno, esa ya es regulada de forma institucional, porque bueno, los representantes elegidos en esas elecciones van a formar parte o cargos de la propia institución, ya sean de la facultad, del Consejo Académico o del Consejo Superior. Entonces la FUCBA, digamos, regula más lo que es centro de estudiantes, que tienen autonomía, digamos, cada una de las facultades, porque cada centro de estudiantes tiene su respectivo estatuto, ¿no? Se me daba la atención el otro día, bueno, acá mismo en la Facu de Sociales, que no vi que tienen la figura de vicepresidente o vicepresidenta. No. Nosotros, por ejemplo, la teníamos. Es presidente, presidenta, secretario o secretaria general. ¿No? Acá es presidente, presidenta y secretaría general. Claro. Y el resto de las secretarías. La figura del vicepresidente. Y secretarías. Que bueno, en otras facultades no, tal vicepresidente, presidente. Y secretaría de distinta índole, ¿no? Según las necesidades que por ahí cada unidad académica tiene. Javi, ¿querés que pasemos a un sorteíto y dejamos descansar un ratito a Martina? Porque queremos comentar que desde 2D Tandil nos han donado unos muy lindos destapadores con imán, proyecto y emprendimiento de un compañero no docente, Ezequiel Lazarte, que bueno, en base a esta donación decidimos sortearlos, y tenemos los ganadores, Javi. Como vos tenés mejor voz de locutor, o sos casi locutor, estaría muy bueno que por ahí lo puedas mencionar. Bueno, igual quiero invitar a Marti, si nos quisiera acompañar los próximos minutos del siguiente bloque, o si se quiere quedar o extender un ratito más para que nos cuente un poquito más de ella, porque por ahí hablamos, ¿no?, de su representatividad, de su cargo, pero no hablamos específicamente de ella. Me parece, como te dije, yo piel totalmente con Sociales. Sociales. Está buenísimo el tinte femenino, porque siempre estamos nosotros dos. Exacto. Está buenísimo que esté género un poco más repartido. Y el próximo bloque va a estar hablando Cristian Guglielminotti. Muy bien. Salió, lo dividí en siglas acá en un papel. Que bueno, nos va a estar hablando justamente de un tema importante que está pasando en el sur de nuestro país, la quita de arancelamiento en Tierra del Fuego a la industria, que realmente me parece que va a llevar a un problema geopolítico importante en cuanto a la soberanía que nosotros estamos plantando banderas sobre Malvinas, sobre la Antártida Argentina. Cristian, bueno, ya nos va a contar un poco de su formación, de a quién asesoró en el gobierno anterior, digamos. Cristian muy bien formado. Muy bien formado, un compañero no docente, también eso hay que remarcarlo, que es lo que venimos hablando, de la formación que tenemos los no docentes, que realmente en algunos casos, bueno, el caso de Cristian está haciendo la tesis para el doctorado, que es uno de los compañeros que está bajo la línea de la pobreza que hablamos en el bloque anterior. Y haciendo tesis de doctorado. Claro. Y bueno, ya nos va a contar él, pero me parece muy lindo que por ahí te puedas quedar y escuchar tu opinión como estudiante, como ciudadana, como militante también, obviamente. Así que si podés, estaría buenísimo que te quedes hasta el final del programa. Y bueno, ya te digo, después
nos contás un poquito de vos. Un poquito de Martina. A ver. Un poquito ¿Quién de quién es Martina acá en Sociales. Yo voy a pasar a leer lista de ganadores de este sorteo que hemos hecho a través de, ¿cómo es? De nuestra página. Sí, nuestra página de Instagram, me iba a decir. Bien. Me saltaste antes de que termine de decir. Todavía tenemos página web, por eso digo. No. Pensé que iba por ahí. En fin, bueno. Paso a leer entonces la lista de ganadores. La primera es una dama, se trata de Silvina Mentasti. El segunda también es otra dama, Ángeles Mena. Tercero, Santiago Tubino. Cuarto, Juan Ángel Rodríguez. Quinto, Gabriela Únzaga. Sexto, Oscar Bucciarelli. Séptimo, Adriana Gariboto. Y séptimo, Margarita López. Algunos nombres conocidos aquí, algunos locales. Algunos así compañeros que bueno, docentes, otros no. Eso mismo te iba a decir. Hay algunos docentes acá y no docentes también. Así que bueno, ellos han sido los ganadores de estos hermosos destapadores que nos ha donado entonces 2D de Tandil. Vos mencionaste que es un emprendimiento del compañero Ezequiel Lazarte, que trabaja en mesa de entradas de rectorado, allá en Pite Chacabuco, en nuestra querida ciudad de Tandil. Y bueno, se copó con esta idea, de hacer un imán destapador con el logo de Pulso Unicen. Muy bonito. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Bonito. No me pude quedar con uno, nos dieron 8, sorteamos los 8 como corresponde. Pero bueno, la verdad que es muy lindo detalle, gracias Ezequiel. Y bueno, ojalá que le vaya muy bien en este emprendimiento, ¿no? Esperemos que así sea. Y antes de pasar al siguiente bloque, vamos a contar de la propuesta que está detrás tuyo justamente, que se trata de la bandera de Pulso Unicen. Queremos que esta bandera circule por las distintas unidades académicas y queremos recibir fotos. Fotos de ustedes, compañeros docentes, no docentes, estudiantes, con nuestra banderita de Pulso Unicen. Así es la propuesta, Mati. Sí, que se copen desde su lugar de trabajo, también para visibilizar, nosotros como claustro, para visibilizar nuestros lugares de trabajo. Me estoy imaginando fotos en oficinas, en talleres, en laboratorios. Y bueno, que nos puedan mandar esta foto. Esta bandera va a ser una bandera viajera, entre comillas. Videitos también, con mensajes, lo que quieran. Lo que gusten, este espacio es de todos los no docentes y de toda la comunidad universitaria en general. Así que bueno, va a estar circulando la bandera y ese videíto que podamos llegar a armar con las distintas fotos unas detrás de la otra, lo vamos a estar pasando en el programa, para ir generando identidad y que sepan todos los miembros de la comunidad universitaria que este espacio es con voz no docente, pero es de todos. Perfecto. Bueno, Mati, si te parece, vamos a un bloquecito musical. Estuvo entonces aquí con nosotros Martina Olmos, vicepresidenta de la FUCBA, y se va a quedar para el siguiente bloque. Sí, Mati, me sí, Javi, no, que justamente ahora vamos a ir al videito de FEUASOMA, siguiendo el ambiente electoral estudiantil de la Facultad de Humanas, en este caso que seleccionamos. Así que bueno, esa va a ser la tandita musical con un tinte estudiantil político. Está muy bien. Bueno, Meli, ahí vamos. Hola, mi nombre es Julia y soy candidata a presidenta del Centro de Estudiantes por la FEUASOMA en la Facultad de Ciencias Humanas. Y hoy con mis compañeros les vamos a contar qué es la FEUASOMA. Somos una organización que está conformada por estudiantes que pensamos y trabajamos todos los días por un proyecto de facultad, universidad y ciudad que sea por y para el pueblo. La FEUASOMA nace de la unión de dos organizaciones que el año pasado, frente a un contexto tan complejo a nivel nacional y también a nivel universitario, entendían que era necesario compartir proyectos para así lograr mejores respuestas a este escenario. En este sentido, desde el Centro de Estudiantes vamos a seguir trabajando en las mejoras y en las ampliaciones de las políticas de bienestar, ya que sabemos que son esenciales para garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de todos los estudiantes. Además de estudiantes, también nos comprendemos como ciudadanos argentinos. Es por eso que defendemos las banderas de la soberanía, la inclusión, la democracia y los derechos humanos. Como nadie se salva solo, entendemos de vital importancia generar espacios de acompañamiento de estudiantes para estudiantes y además crear herramientas y respuestas institucionales que fortalezcan la permanencia y la graduación de todos y todas. Además entendemos que somos los estudiantes que tenemos que formar parte de nuestra formación académica.
Por eso también queremos dar las discusiones de nuestros planes de estudio y de nuestra inserción laboral. Este 11, 12 y 13 de junio son las elecciones de cogobierno y de centro de estudiantes. ¿Qué significa esto y por qué es de vital importancia? Porque se van a elegir los 4 representantes en el Consejo Académico, la representación estudiantil en el Consejo Superior y la fórmula que va a conducir el centro de estudiantes. Queremos que nos acompañes con tu voto porque creemos que tenemos el mejor proyecto por humanas desde humanas. En Argentina existen cerca de 30.000 cooperativas, con 10 millones de asociados. 1 de cada 2 argentinos consume bienes o servicios del sector. Las organizaciones cooperativas fomentan la democracia y la participación, porque cada asociado equivale a un voto. Así todos los cooperativistas forman parte de la toma de decisiones. Ponele un 10 al trabajo cooperativo. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria. La democracia en Argentina se conjuga con memoria en el horizonte del nunca más. Nunca más. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Este 2025 te acompañamos como siempre en la 90.1. Y además emitimos vía streaming en YouTube. Suscríbete a nuestro canal @Radio Universidad 4121. Y empezá a disfrutar de nuestro contenido en vivo. FM 90.1. Somos la radio de la Universidad Pública. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Pulso UNICEN. Volvemos con Pulso UNICEN. Estamos aquí con Martina Olmos. Marti, en el bloque anterior nos quedó pendiente por ahí que nos hables un poquitito de vos, que le cuentes a la gente qué carrera estás estudiando, quién sos, qué haces dentro de la facultad. Y bueno, mencionaste que sos que formás parte de un movimiento político. Bueno, así que contanos un poquito de eso, sobre lo que están haciendo en la campaña para las elecciones de la semana próxima. Así que te dejo el micrófono, todo tuyo. Bueno, ¿quién soy? Principalmente soy Mar. Bien. A secas, para así todos. Conocen. Así me conoce todo el mundo. Soy estudiante ya casi en las últimas materias, en las últimas 4 o 5 materias de la licenciatura en Antropología Social, acá en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Sí? Soy olavarriense, nacida, criada, con mucho orgullo, olavarriense. Y soy militante política desde hace ya un par de años, primero por fuera de la universidad, después encontré en la facultad un espacio, nos ocupamos de armar un espacio en donde podía sentir que las ideas que yo venía militando por fuera tenían un espacio, tenían un lugar, había discusiones que podíamos dar desde nuestra ideología, desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de militar, que sentimos en ese momento que no se estaban dando en nuestra facultad. Y así fue como hace 2 años armamos el Frente Estudiantil Popular de Sociales, con la perspectiva de ampliar discusiones y de empezar a hacer otro tipo de política que quizás nuestra facultad no acostumbra, que es una política que blanquea desde donde existe. Nosotros somos una agrupación peronista, abiertamente, en donde defendemos esas ideas y pensamos un proyecto de universidad que va acorde a un proyecto de ciudad, de provincia y de país con ese marco. Bien, muy bien, Marti. Escúchame, la semana próxima, no me equivoco, 11, 12 y 13 son las elecciones estudiantiles. ¿Cómo vienen con la campaña?
no sé si querés nombrar los candidatos que tiene, vamos a resumir, el FEPS, sí. ¿no? No sé, si querés comentarlo. Sí, por supuesto, porque me dan mucho orgullo mis compañeros, sobre todo. Para el Centro de Estudiantes, el candidato a presidente es Pablo Honecker, que es un compañero recién sumado a la agrupación, recién sumado al paso por esta universidad, pero que viene de un recorrido militante de muchos años, que viene de una trayectoria de formación docente y de formación en ciencias sociales y políticas muy amplia, que nada, es un candidatazo, es un cuadrazo, diríamos. Para Secretaría General está Has Harman, que es compañera fundadora del FEPS, como línea bien dura del Frente Estudiantil Popular de Sociales. No voy a nombrar a todos los secretarios, bien, porque son un montón. Has estuvo en la asamblea universitaria. Sí, porque ¿no? Es actual consejera académica. Bien, perfecto. ¿Y la carrera de los dos candidatos que encabezan la lista? Antropología social. Las dos. Sí. Después la lista está compuesta por estudiantes de arqueología, como Nazarena Díaz en la Secretaría Académica, Gastón Errovidart en la Secretaría de Extensión, Jaspa Onesa en la Secretaría de Finanzas, tenemos compañeros de periodismo en la Secretaría de Plenario Delegados y en la Secretaría de Bienestar con Cami Marcovecchio y Dani Sierra. Y tenemos personas de los profesorados, Clara D'Ágata, profesorado en Antropología en la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos, Lucas Sabán, para Prensa y Difusión, que es estudiante del profesorado en Comunicación Social, y Kei Bellinzoni, que es estudiante de Comunicación Social, la licenciatura, que está en la Subsecretaría de Prensa y Difusión. Muy bien, Marti. Yo, de mi parte, agradecerte, muy claro todo tu mensaje hasta aquí. Ya tenemos en línea a Cristian Guglielminotti, ¿no? Creo que lo dijiste bien. Hola, Cris, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Decime que lo dijo bien, al apellido. Perfecto, estoy bien. Vos sabés que lo separamos en sílabas, literalmente. No queríamos faltarte el respeto, Cris. Bueno, sí. Recordamos a todos los que nos están escuchando y viendo. Cristian es compañero no docente de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Cristian, ¿nos querés? Amigazo a nivel particular, compartimos con él el viaje, los Juegos Deportivos Nacionales que tenemos los docentes cuando eran épocas de vacas gordas, que se invertían en el deporte, de los trabajadores, donde realmente, y bueno, Cristian fue a correr, digamos, entonces, con un muy buen desempeño, ahí nos conocimos, hicimos una linda amistad. Sos bueno, Matías, con lo de buen desempeño. Sí, estuviste bien. Cristian tiene un defecto, que es de la humildad de los grandes. Hoy se lo dije telefónicamente, bien. Le da vergüenza salir hasta en los flyers. No tengo el placer de conocerlo a Cristian, pero se le nota ya en la voz que es una excelente persona, además, bueno, muy nombrado por vos, con muy buenos adjetivos, debo decirte, Cristian. Gracias, Matías es un amigo. Cris, bueno, acá me está acompañando Javier, mi compañero de conducción de Pulso UNICEN, Martina, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, y me gustaría, Cris, que comiences, comentando tu formación, ¿no? Que el otro día lo charlábamos un poquito, tu formación académica, obviamente, y tu función dentro de la SECAT, muy brevemente. Bueno, hola, saludos a todos y a todas ahí, y básicamente, yo me desempeño principalmente como no docente en la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, básicamente en una serie de programas o convocatorias internas y también con alguna que otra actividad o función dentro de la evaluación de esas convocatorias. Y por otro lado, también tengo una dedicación docente en el ámbito de la carrera de Relaciones Internacionales, en la materia de desarrollo político y económico del sistema internacional. Y también desempeño o soy parte de un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas y en realidad es de doble dependencia con la Facultad de Ciencias Económicas, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Locales e Internacionales. Mi estudio es básicamente licenciado en Relaciones Internacionales por la UNICEN, hice un posgrado en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología en la UBA y actualmente me encuentro en la etapa de tesis, me está costando un montón terminar, pero bueno, hay que terminarla. El doctorado en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Luján. Básicamente es eso.
Sí, Cris, recién contábamos, bueno, sos un ejemplo de lo que siempre venimos diciendo, ¿no? El grado de formación que tienen gran parte del claustro no docente, sos un ejemplo y un orgullo para todos nosotros, y bueno, no queríamos dejar de invitarte y de empezar a charlar el tema, digamos, de este bloque, que es con respecto a lo que está sucediendo en Tierra del Fuego. También me gustaría que comentes, tengo entendido que hacías una asesoría hace tiempo en el Ministerio de Defensa de la Nación, si mal no me acuerdo. ¿Nos querés contar un poquito de eso y ya estamos en tema de lo que está pasando en Tierra del Fuego? Sí, bueno, es un montón lo de ejemplos, pero bueno, te comento que básicamente estuve 1 año y 7 meses como asesor en la Subsecretaría de Ciencia y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa, porque una de las 2 líneas de investigación que yo participo dentro del CEIPIL tiene que ver con las implicancias de los sectores científicos y tecnológicos estratégicos y la inserción internacional de nuestro país. Y en esto empieza a jugar realmente mucho la geopolítica global. Ahí me desempeñé 1 año y 7 meses en donde participamos de varios proyectos, algunos de los cuales salieron, aunque en el actual gobierno fueron dados de baja, que era, por ejemplo, el Programa Nacional de Proveedores para la Defensa, cuyo objetivo principal fue generar todo un entramado de empresas privadas y mixtas y también públicas para fortalecer todo el sistema de defensa nacional, entendiendo que son sistemas estratégicos a partir del cual se puede generar toda una cadena de industrias y cadena de valor agregado en el país, además de que son una fuente de soberanía y autonomía nacional. Además de este programa también participamos en otros como el desarrollo o el proyecto de Programa Nacional de Simulación para la Defensa y otros programas más que ya son más de sistemas de armas más específicos, digamos. Fíjate que si no es para estar orgulloso de este compañero, ¿no? Y te vuelvo a recalcar la humildad de los grandes que tiene Cristian. Cris, ¿cómo ves el tema de Tierra del Fuego? No solo pareciera, por lo menos a mi entender, que no hay solo una finalidad de recorte, de terminar con la exención impositiva de las fábricas que allí están, sino me parece que hay un trasfondo mucho más profundo de que, bueno, las fábricas que están en Tierra del Fuego, digamos, sin esa exención, por ahí vuelvan al conurbano, vuelvan a la provincia de Buenos Aires, donde el ambiente es más cálido, es más fácil sobrevivir, que esa zona de nuestro territorio nacional un poco más despoblado, se vaya perdiendo soberanía. ¿Soy un mal pensado o me parece que puede ir por ahí? No, particularmente estás muy acertado, pero de hecho la complejidad es aún mayor porque si no hay un régimen de promoción y sanciones fiscales, realmente las industrias electrónicas hoy es muy difícil que se radiquen directamente en la Argentina, en las mejores zonas, inclusive en el conurbano bonaerense o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Realmente en este contexto internacional donde estamos pasando desde una hegemonía estadounidense en decadencia, en clara decadencia, a un sistema que hoy los analistas internacionales lo definen como multipolar y donde claramente el actor que va ganando poder es China, ahí hay una reconfiguración global que a nosotros nos está afectando de lleno. Particularmente la situación de la quita de aranceles en la Isla Grande de Tierra del Fuego tiene muchas implicancias negativas o impactos negativos, no solo en términos económicos y sociales, sino también, como vos lo dijiste, Matías, geopolíticos. Y hay un principal ganador de estas medidas, que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y algún que otro país miembro de la anglosfera. Me voy a tomar unos segundos para explicar brevemente qué es anglosfera, porque es importante que lo tengamos en cuenta, porque es un término geopolítico que cada vez se está utilizando más y que hace referencia a un conjunto de países que comparten ciertas características culturales, sociales, económicas, políticas, militares y principalmente porque comparten una agenda geopolítica global común. Y estos países son Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es muy importante que como argentinos tengamos en cuenta que estos 5 países funcionan mucho más integrados de lo que normalmente se piensa o se quiere hacer pensar. Pero además, si nosotros hoy miramos nuestro mapa, que creo que es la forma más simple de interpretar la geopolítica argentina y la implicancia que tiene la Isla Grande de Tierra del Fuego, es que si tomamos el mapa que ha sido aprobado por el Instituto Geográfico Militar en el 2020, en donde vos podés tomar
el área de la plataforma continental argentina ampliada, que fue reconocida en Naciones Unidas, vamos a observar que el centro geográfico argentino no es como normalmente se piensa en el imaginario geopolítico del argentino Córdoba, como normalmente piensa la mayoría. El centro geográfico argentino se ubica en la provincia de Santa Cruz o en la isla grande de Tierra del Fuego. De ahí la implicancia geopolítica de planificar políticas industriales y económicas en la isla grande de Tierra del Fuego. Pero quisiera vincular esto en la necesidad de desarrollar políticas de mediano y largo plazo, porque hay agendas geopolíticas que son transversales, como vos bien dijiste, y que la toma de decisión de bajar los aranceles afecta de lleno a esa proyección geopolítica nacional. Cuando nosotros hablamos de Argentina, deberíamos tomar en cuenta en todo tipo de política nacional, económica y política, dos cuestiones que se encuentran vinculadas a la agenda geopolítica, económica y nacional argentina. Por un lado, la cuestión de las Islas Malvinas. Y por cuestión de las Islas Malvinas se entiende básicamente el reclamo legítimo de nuestro país por la ocupación ilegítima y colonialista del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero no solo estamos haciendo referencia al archipiélago de las Islas Malvinas, estamos haciendo referencia también al archipiélago de las Georgias del Sur y de las Sandwich del Sur, lo que normalmente se entiende como las islas del Atlántico Sur. A esta cuestión, a su vez, se encuentra estrechamente vinculada a otra cuestión, que es la cuestión antártica. ¿Y por qué? Básicamente porque el reclamo de soberanía argentino sobre la porción antártica se encuentra sustentado en la proyección de estas islas del Atlántico Sur. Y acá es cuando comienza, Matías, a complejizarse. Porque el Reino Unido también, su proyección y reclamo sobre la Antártida se encuentra sustentados en las islas del Atlántico Sur. Y acá viene un problema importante. Y entonces, la integración estrecha entre la cuestión de las Islas Malvinas y la Antártida. Por cuestión antártica, y más que nada de la perspectiva argentina, tenemos que entender básicamente que el Tratado Antártico del año 1961 congeló los reclamos soberanos. Hasta ese momento solamente 7 países en el mundo pudieron hacer reclamos. Y otros 2 se reservaron el derecho de hacer reclamos. ¿Quiénes son estos 7 países? Por América, o Sudamérica específicamente, Argentina y Chile. Por Europa, y acá tenemos que comenzar a jugar con este concepto de anglosfera, Reino Unido, Francia y Noruega. Y por Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Es decir, que de estos 7 reclamos hay 3 países de la anglosfera. Y el dato importante que tener en cuenta, y cuando hablamos incluso de estas políticas industriales en Isla Grande de Tierra del Fuego, es entender que entre el reclamo del Reino Unido, el de Australia y el de Nueva Zelanda, que los 3 países reconocen a la corona británica como parte de su gobierno por parte de la Commonwealth, están reclamando entre el 56 y el 57% del total del continente antártico. Y el agravante que tenemos como Argentina es que nuestro reclamo se encuentra totalmente superpuesto por el reclamo británico, no así el de Chile, en donde nos encontramos superpuestos en la mayoría. Y acá hay un agravante aún mayor si se quiere jugar con los reconocimientos mutuos que se hacen entre estos 7 países. Básicamente hay 2 equipos, por decirlo de alguna manera. Por un lado están los 3 países de Europa y los 2 de Oceanía, es decir, los 3 de la anglosfera están dentro de este equipo, que se reconocen mutuamente las 5 porciones y no se superponen en nada. Y por otro lado nos encontramos los argentinos y los chilenos, que no reconocemos las partes mutuas en donde no nos superponemos. Entonces acá básicamente estamos observando que nuestro cuadro geopolítico argentino es bastante complejo, y en donde además el punto de ingreso o el punto de referencia y una de las 5 ciudades puertas a la Antártida globales es justamente Ushuaia. Tenés por el continente americano a Ushuaia del lado argentino y a Punta Arenas del lado chileno. Entonces, acá comienzan a jugar fuertemente agendas políticas, y acá entra la baja de aranceles a los celulares. ¿Por qué? Porque también existe la geopolítica de la deuda. Y acá, permitime que simplemente son 2 meses históricos, nada más que 2 meses, abril y mayo. En abril se toma
nuevamente una deuda de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y unos 5.000 más con la banca privada. A las 2 semanas después de este préstamo, ¿y por qué se dice geopolítica de la deuda? Porque el país que te endeuda te impone condiciones que afectan las agendas políticas, económicas, industriales y de futuro del país endeudado. Fíjate si no será casualidad que 2 semanas después, o sea, no es casualidad, autoridades del Comando Sur vienen a Ushuaia y destacan que el proyecto, que en este gobierno está suspendido hasta el momento y se va a retomar a partir de ahora, de la base naval conjunta de Ushuaia, tenga la posibilidad de ser base de submarinos nucleares de los Estados Unidos. Es decir, 2 semanas después de la toma de deuda, tenemos esta noticia. Y 2 semanas después, aproximadamente, de esta noticia de la posible base de submarinos de Estados Unidos en Ushuaia, tenemos la noticia de la baja de aranceles a los celulares. Esto, en términos de una agenda geopolítica, es parte de un mismo proceso, es parte de un mismo movimiento, que lo que hace es debilitar el posicionamiento geopolítico argentino y favorecer la agenda geopolítica de la esfera anglosajona. Es decir, con una sociedad más pobre, empobrecida, desindustrializada, es más fácil que la gente que se resiste a este tipo de iniciativas, como una base de submarinos nucleares en Ushuaia, termine aceptando. Entonces la complejidad, Matías, es mucho mayor que simplemente una situación de aranceles o posibles movimientos de industrias, porque en el caso de la Isla Grande de Tierra del Fuego, como bien lo comentaste, significa el despoblamiento de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y que fíjate si esta política de exenciones fiscales a las industrias habrá sido exitosa, que comienza en el año 1972, bajo la anteúltima dictadura militar, y se prolonga hasta hoy en día, pero la población de Ushuaia ha pasado de unos 4.000 habitantes a mediados de la década de los 60 a aproximadamente 80.000 habitantes en Ushuaia hoy. Y a eso hay que sumarle 90.000 habitantes en la ciudad de Río Grande, que hacen en conjunto aproximadamente 200.000 habitantes del lado argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y acá nos podríamos hacer otra pregunta, porque vemos los grandes medios de comunicación bajar una agenda muy fuerte. Si quienes escuchan quieren googlear, van a ver que se nos quiere vender el modelo chileno. Para que entendamos el importante éxito que ha significado esto en términos geopolíticos, es que del lado chileno de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y esto de acuerdo a las estadísticas oficiales del gobierno de Chile, hay aproximadamente entre 9.000 y 13.000 habitantes, mientras que del lado argentino hay aproximadamente 200.000 habitantes. Entonces, esta política fue claramente exitosa en términos geopolíticos, y si bien es cierto que podemos hablar que en términos económicos lo que hay que hacer es algún tipo de ajuste respecto a elevar el valor agregado de los componentes y de la industria, de estas industrias de electrónica, claramente no pasa por bajar los aranceles, porque han sido muy exitosas y siguen siendo también exitosas en términos económicos, porque generar 15.000 o 17.000 empleos directos e indirectos genera todo un movimiento económico y una suba del PBI provincial muy importante, que esto tampoco suele ser tenido en cuenta cuando de los medios de comunicación se hablan de que aproximadamente son unos 1.000 millones de dólares que le cuesta a todos los argentinos. E incluso, lamentablemente, aparecen en medios de comunicación investigadores con CONICET comparando este tipo de financiamiento, pero son economistas y seguramente son de la corriente neoliberal, comparan este financiamiento de esta política con 2 presupuestos CONICET anuales. La discusión no es por ahí, claramente, porque CONICET y las políticas industriales se encuentran del mismo lado, que es políticas estatales para lograr una mayor autonomía y soberanía. Lo que deberíamos comparar es, por ejemplo, con la pérdida que ha significado el gobierno de Milei de 38.000 millones de dólares para sostener el tipo de cambio, y esto de acuerdo al informe de JP Morgan, nada más y nada menos, en el mes de febrero. Y que para varios especialistas de economía ha significado la política de mantener el tipo de cambio más cara del mundo. Es decir, básicamente, que el mantener el tipo de cambio del gobierno de Milei durante un año nos ha significado 38 años de políticas fiscales permisivas, industriales y que fomentan el desarrollo en la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Cris, vos sabés que bueno, al escucharte se me pone la piel de gallina, me hierve un poco la sangre también, me sale un poco el temperamento. Y nosotros en el bloque anterior estábamos charlando del 0,5% del PBI en presupuesto universitario, de llegar de acá al 2031 al 1,5%. La verdad que, bueno, me pasaba hoy también que al querer buscar un poco de información sobre este tema, Cristian, veía que los medios dejaron de hablar desde el 15 de mayo. Como que fue un boom y no encontré ninguna otra noticia googleando tierra al fuego, exención impositiva, ¿no? Nada. Es como que se ha puesto todo abajo de la alfombra. Muy contundente y muy nutrida la información que nos acaba de brindar Cristian, que creo que desconocimiento total de muchas de las cosas, al menos de mi parte, que mencionaba Cristian. Marti, ¿cómo lo vivís vos como un poco más joven que nosotros, como estudiante? ¿Qué reflexión por ahí se te viene a la cabeza después de escuchar a Cristian? Me parece que hay algo con este gobierno, que es que todas las discusiones se pueden enmarcar en una frase que dijo hoy charlando con Pablo, quien mencioné antes, que es que planifican la pobreza para quedarse con la riqueza. Y me parece que eso es una frase que es reflejo del plan de gobierno respecto de las universidades, respecto del reclamo de los médicos del Garrahan como algo actual, respecto de la política claramente antisoberana que han venido tomando, y creo que en todas las discusiones se puede resumir a eso, a buscar vaciar la riqueza de nuestro país, la riqueza cultural, la riqueza identitaria de nuestro pueblo, la riqueza como recurso, la riqueza en todos sus sentidos, para de esa forma favorecer siempre al plan de los extranjeros, de esto que venía diciendo el compañero que hablaba antes, de quién es el poder real detrás de todas estas discusiones y de quiénes son los intereses que movilizan a este plan de gobierno, que siempre está de fondo Inglaterra y Estados Unidos. Así es. Sí, me cierra un poco también lo que hablábamos el programa anterior, si mal no me recuerdo, con Franco Vecchia, el profesor Franco Vecchia, de que este préstamo internacional fue un préstamo amigo. Claro, está todo esto detrás, digamos, ¿no? Que realmente es podríamos decir, el tesoro o el oro que está detrás del arco iris. Cris, nos estamos quedando sin tiempo, no sé si querés hacer un breve resumen, comentario, como para ir cerrando. No, yo básicamente agradecerles y que justamente como vos comentaste, Mati, en los medios de comunicación se ha bajado la información, se ha apagado, porque en algún momento suelen haber movimientos. Otra vez los medios de comunicación más importantes de la Argentina juegan en esto, pero si se googlean los medios de comunicación locales de la provincia, el tema sigue porque ellos tienen que lograr algún tipo de alternativa a esta baja de aranceles. Y en este momento el tipo de alternativa que hay, además no nos olvidemos, se está retirando YPF de la provincia. O sea, hay todo un movimiento importante de debilitar la economía provincial, como bien dijeron por ahí, con un objetivo claro geopolítico de debilitar la provincia, pero nuevamente aparecen inversiones para una petroquímica, inversiones en esto vinculado a Río Grande por parte de una empresa china. Y otra vez eso va a generar algún tipo de conflicto porque Estados Unidos está muy agresivo con todo lo que sea capitales chinos, básicamente. Nada más que eso. Bueno, Cris, muchas gracias. No mentí cuando dije que era un genio. Es verdad. No mentí cuando dije que era un orgullo, no solo porque está formado en la universidad pública, sino porque además es compañero no docente. Uno de los compañeros que, al menos con el sueldo no docente, está por debajo de la línea de la pobreza. Fíjense qué injusto, ¿no? Que son las medidas de ahogamiento que estamos teniendo como comunidad universitaria. Muchas gracias, Marti, por acompañarnos. Y bueno, Javi, ¿vamos cerrando este sexto programa? Vamos cerrando este sexto capítulo de Pulso Unicen. Les agradecemos habernos acompañado hasta aquí. Te agradecemos, Cristian, te agradecemos, Martina. Y bueno, nos veremos en la próxima. Espero que apoyen esta movida del nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario. Y bueno, Mati, saludarte a vos también, porque ahora nos vamos a ver creo que dentro de 15 días, así que será hasta la próxima. Dentro de 15 días es el 20 de junio, vamos a ver si por ahí podemos adelantarlo algún día y hacerlo el jueves anterior, para que no se nos vaya el programa tan lejos y nos veamos recién de acá a un mes. Así que bueno, gracias a todos por estar.